Hola, buenas noches. Soy Aldo Ruiz Díaz, profesor en parapsicología aplicada y coach especializado en estrategias de confrontación. Una vez más nos encontramos en este miércoles de consultorio abierto. Si es la primera vez que te acercas a consultorio abierto, te comento que es un programa donde generalmente interactuamos con los temas de la parapsicología, el control mental, la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico, el pensamiento cuántico, la hipnosis, el ocultismo, el esoterismo y la magia en general, en cierta forma ciencias de la alternativa. Pero lo hago interactivo. Para la gente del Facebook, estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la capital de la provincia de Santa Fe en la República Argentina. O sea que como tal, a través del chat me pueden acercar cualquier tipo de pregunta o inquietud que tenga con respecto al programa de hoy. Y dentro de mis posibilidades de horarios y de conocimientos se los respondo seguramente. Y para la gente del Facebook, o mejor dicho, para la gente del YouTube, siempre llega grabado, pero en las cajas de comentarios me pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes, que a vuelta de correo seguramente se los respondo. Si no, ya saben, me pueden ver siempre en vivo y en directo a través de el Facebook. Y también en la página del Facebook, en la página llamada Aldo Ruiz Díaz, pueden encontrar todo el material que yo he puesto en el muro del Facebook. Mis escritos, mis entrevistas, los videos que vengo realizando desde el año 2010. Así que tienen mucha información como para recibir ahí. Opiniones, ensayos, ideas, conocimientos, tips de todo este mundo de la ciencia alternativa. Hemos cambiado un poco el formato del programa y los miércoles se lo dedico a lo que tenga que ver con elementos de inspiración. Elementos de inspiración que en realidad nos han provocado un algo en nuestro interior, que nos ha llevado a modificar nuestra vida, nuestros conocimientos, nuestras aptitudes para con las distintas cosas que realizamos. ¿A quién no le ha pasado ver una película, presenciar un accidente, que le haya sucedido algo específico en su vida, conocer la historia de alguien, leer un libro que realmente le sirvió como punto de palanca para cambiar un algo, una actitud, un pensamiento, una creencia sobre algo y comenzar a elegir su nueva forma de existir de esa forma impulsada, estimulada por esa idea? Entonces un montón de veces tenemos elementos que realmente nos pueden servir como transformadores, nos inspiran para provocar un algo en nuestro interior. Entonces lo que quiero hacer todos los miércoles es compartir algunas de mis ideas o tics personales que realmente me han servido como para inspirarme en ello y poder transformar un algo mío. Pero no solamente todo queda en lo que es la idea de solamente quedó como un conjunto de conocimientos, como un conjunto de saberes, sino que realmente es algo que te termina transformando. Porque si no, un montón de veces nos encontramos en la terapia, en la consulta, en los asesoramientos o en el coacheo, diciéndole a las personas, ¿y si lo sabías, por qué no lo hiciste? Y ahí empiezan las excusas de que porque por esto, por aquello, por lo otro. Sí, pero si un montón de veces dejáramos de perder tanto el tiempo en encontrar excusas a nuestros distintos tipos de problemáticas, desarrollaríamos más fácilmente o evolucionaríamos más fácilmente en todos nuestros recursos necesarios para resolver nuestras problemáticas. En vez de excusarnos, tratemos de probar otra metodología. Recordad que un montón de veces de este espacio yo hablo de que hay 5 puntos para conseguir el cambio en lo que estemos buscando. Recordemos que tenemos cambios correctivos, cambio A por B, estoy enfermo, quiero estar sano, por ejemplo, pero también está el cambio generativo, estoy bien, pero quiero estar mejor. Entonces, tanto para el cambio correctivo como para el cambio generativo, siempre se dice que hay que pasar por 5 puntos. El primer punto es querer cambiar, tanto por dentro como por fuera. Saber cómo cambiar, encontrar la metodología adecuada o si no recurrir al conocimiento o al profesional correspondiente. Darse la oportunidad de cambio, probar una y otra vez, tantas veces que sea necesario para realmente acceder al cambio. Pero después, el cuarto punto es creerse merecedor del cambio, porque un montón de veces hay personas que creen merecedores a los demás, pero a uno mismo no. Y el último punto es aceptar el cambio, porque un montón de veces la persona está en un estado de cambio, pero no alcanza a vislumbrarlo, no alcanza a aceptarlo, no alcanza a tomar conciencia. Entonces, esos 5 puntos son necesarios para cualquier tipo de cambio. Entonces, un montón de veces las personas nos damos cuenta de que en su fuero íntimo no quiere cambiar porque un montón de veces siempre pone excusas, pone argumentos, busca razonar por qué realmente esto
lo hice de tal forma. Entonces, en vez de perder tiempo en eso, comencemos a utilizar nuestro tiempo más constructivamente en la solución de lo mismo, buscando una forma alternativa de acceder al cambio. Punto, nada más. Entonces, en este espacio que vamos a hacer todos los miércoles, que ya lo hicimos la semana pasada, el primer punto con aquello de la abortera, hoy el tema como elemento de inspiración que nos puede llegar a provocar un cambio es el tema de Bajo el Domo. Que si bien parece como que está inspirado todo en la serie televisiva Bajo el Domo, Under the Dome, que también está inspirada a su vez de una obra magistral de Stephen King, todo un maestro del suspenso. Algunos dicen que es el maestro del terror. Yo lo considero un maestro del suspenso más que nada. Y que alguna vez le haré una entrevista para ver cuáles son sus engranajes psicológicos que lo llevan a tener tantas ideas magistrales dentro del mundo que termina cayendo en el esoterismo, el ocultismo, en la magia o en lo alternativo. Mucho debe conocer, mucho debe de nutrirse de las situaciones, pero también mucho le debe nacer en su interior. Cuando le hice la entrevista a Walt Disney, por ejemplo, él no acepta ser practicante o avesado conocedor del mundo del esoterismo y del ocultismo. Dice que eso son cosas que él toma como elementos para hablar de todo esto. Pero dentro de nuestros círculos esotéricos ocultos decimos que en sus obras, en sus manifiestos, en cierta forma está demostrando mucho de lo que es un practicante asiduo a todo este tipo de cosas, todo un maestro. Así que vamos a ver qué es lo que dice Stephen King cuando lo entreviste y que me hable de en qué se basó para hablar de que realmente nuestro planeta estaba cubierto por una cúpula o por un domo. Y en la serie Bajo el Domo o Under the Dome, para el que no lo haya visto, todo sucede en un condado o en un pueblo de Estados Unidos, Chester Mills, creo que se llama, donde repentinamente cae una especie de cúpula de cristal, indestructible, porque chocan aviones, chocan vehículos, camiones, tanto los que querían venir hacia un lado o hacia el otro. La cuestión es que como que la sentencia reza de que nada entra y ni nada sale del domo. Le tiran con misiles, le tiran con todo y no pueden destruirlo, pero nadie entra ni nadie sale del domo. Todo el condado, todo el pueblo queda aislado y comienzan a suceder un montón de cosas extrañas. Pero la idea es que no sé si Stephen King se habrá basado en temas esotéricos o ocultos, o la serie basada mucho en la idea de Stephen King, pero también con las pinceladas de los argumentistas, los escritores, los guionistas, los directores, para hablar de todo lo que sucede ahí. Lo que sí se ve que hay un paralelismo en lo que montones de veces se piensa desde los verdaderos conocimientos esotéricos o ocultos, la verdadera magia ancestral, que nada tiene que ver con aquella magia, aquel conocimiento esotérico oculto que le han tratado de dar al común de la gente para hacerlos pensar de que estaban realizando un tipo de prácticas y conocimiento y cultura que realmente los iba a alejar del sistema convencional de lo religioso o de lo teológico. Recuerden que un montón de veces postulo yo desde acá que el sistema, en el sentido de prácticas, conocimientos, culturas, tradiciones, de lo teológico o lo espiritual o lo religioso, si queremos llamarlo así, siempre ha sido un mecanismo que tiene más que ver con el tema del control social y la manipulación para mantener todo el sistema, en vez de realmente llenar de espiritualidad y buenaventuranza al ser humano en sí. Por eso hasta hay memes que salen en los distintos medios informativos y aquí también, hasta en el Facebook, donde muestran que, por ejemplo, el vehículo que tiene el pastor, el vehículo que tiene eh, el- el sacerdote, el que tiene el rabino, son siempre vehículos que realmente rayan en las gamas altas de los mismos. Pero los que aportan el diezmo, los que sostienen el sistema, las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, los templos sagrados, son realmente las personas que van atosigadas como si fueran ganados en los transportes colectivos de pasajeros, en los micros, en los buses y todo eso. Que es
moneda corriente y es algo que fácilmente lo podemos ver. Tal vez no lo quiera presenciar un ciego, un sordo o un paralítico, pero en realidad todos se pueden dar cuenta de que hay una realidad donde los líderes y los lugares están bien aventurados por el factor económico o recurso material, mientras que los que sostienen el sistema y los que van todo el tiempo a pedir algo siempre son aquellas personas que sufren en todos los aspectos y principalmente dentro de lo económico, y son ellos los que aportan más al sistema económico para mantener el sistema. Entonces yo siempre digo que hay una forma de conocimiento dentro de lo que podríamos llamar espiritualidad, aunque no es tal, y lo que es el conocimiento oculto o esotérico, aquel que parece que va en contra o que busca por otro lado la liberación de la conciencia o el despertar de la conciencia del ser humano o lo espiritual. Pero lo que hemos visto con el correr de los tiempos, y yo soy un defensor de esa idea, y lo postulo y siempre lo digo, que muchos que son practicantes de esoterismo, ocultismo, la magia ancestral y la brujería, son simplemente personas que creen que están en el bando contrario a los conocimientos convencionales u ortodoxos dentro de lo espiritual, pero sin embargo están en el mismo camino. Lo que pasa que por otro, o mejor dicho, están en el mismo rumbo hacia el mismo objetivo. Lo que pasa que lo hacen por otro lado y creen estar en contra de tal. No, simplemente es otra forma distinta de llegar a lo mismo y que nada tiene que ver con la liberación. Y ahí es donde entra el tema del domo. Porque el domo, si lo tomamos por un momento metafóricamente, lo voy a tomar por un momento metafóricamente, es como que, fíjense que, por ejemplo, los conocimientos propios de la religión o de la espiritualidad comenzaron con la idea de la reencarnación, con la idea de la transmigración de las almas o de los espíritus, donde realmente estaban en un momento en nuestro plano terrestre, pasaban a un plano superior, denle el nombre que quieran y después volvían a la tierra, después de haber borrado sus recuerdos en todo eso. Después la religión abolió esa idea, porque si los fieles pensaban de que tal vez en la próxima vida iban a estar mejor, entonces ¿cómo hacían para someterlos bajo control las religiones convencionales? Entonces deberían abolir esa idea para que las personas quedaran conformes o contentas de que en otra vida tal vez la cosa venga mejor. Entonces le tenían que asegurar de que no iban a volver y que podían ganarse una parcela al lado del Señor o cerca de Él si realmente tenían determinado tipo de conducta acá. De ahí viene que se comportan de tal forma para estar dentro de sus cánones o principios. Entonces se ganarían esa parcela o esa porción del lugarcito hacia ahí. Entonces se deja de lado la idea de la reencarnación y pasan a la idea de la resurrección, donde realmente muere el cuerpo, pero tu alma o tu espíritu, como quieran llamarlo ellos, es el que entra al reino de los dioses o del gran dios. Entonces todo comenzó con la idea de la reencarnación. Y fíjense que esta sería la vuelta. De ahí viene que el samsara es la rueda de las reencarnaciones. Y hago el gesto y lo repito, porque si vamos a la idea del domo, es como ir, golpear y volver. Cuando hablamos, por ejemplo, del creador de todo este tipo de universo en el cual estamos, si bien yo siempre digo que es un multiverso, nosotros creemos que todo termina, por ejemplo, hasta donde dan nuestros ojos, hasta el cielo, hasta las nebulosas y ahí está. Pero parece que la idea de cúpula está en los estratos más distintos y superiores de manifestaciones y las distintas dimensiones que un montón de veces podemos hablar desde este espacio, aunque no soy el único que lo dice. Entonces puede ser que realmente al fallecer una persona, su espíritu o su alma, su mente, busque salir, pero resulta que no sale, porque después vuelve. Esa sería la idea de la reencarnación. Entonces, desde un punto de vista metafórico, la cúpula o el domo está ahí.
Porque si volvemos a nuestro plano terrenal, significa que realmente no nos hemos ido. Y si como un montón de veces se sostienen dentro de estos conocimientos, que por ejemplo el ser humano nunca muere, sino que pasa a otro estado o plano de manifestación de conciencia, llamémosle dimensiones superiores, densidades superiores, distintas manifestaciones, pero que montones de veces pueden llegar a interactuar con el ser humano, como en el caso de los mediums, en el caso de la fotografía de los fantasmas, los videos donde aparecen distintos tipos de manifestaciones, significa que siempre están, nunca terminan de irse. De una u otra forma están. Hasta las grandes filosofías del pensamiento, como por ejemplo las tibetanas, que pasaron un montón de veces con el Dalai Lama. No se fue, sino que instantáneamente se reencarnó. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo y se lo reconoce como tal a través de determinadas pruebas, pero no se fue. O sea que significa que si un líder religioso, un líder de semejantes filosofías, siempre vuelve, independientemente de los argumentos o las excusas que siempre se utilizan para todo esto, significa ni que él pudo escaparse. Entonces la idea de bajo el domo, donde nada entra y nada sale, puede ser también así. En una ocasión, pero tómenlo metafóricamente, pero le comparto alguna idea. Partiendo de la idea del domo, pero recuerden que no parte mi idea de la serie El Domo, ni de la lectura de lo que pudo haber dicho o escrito Stephen King, sino que parte de todo este tipo de conjunto de conocimientos. Lo que pasa es que cuando vemos una película decimos, mira, vos estás hablando de determinado conocimiento oculto, o filosófico, o ancestral. Entonces vemos la serie y decimos, mira vos, aquí hay mensajes ocultos, o hay mensajes que hablan de todo este mundo particular. Entonces mi idea de el domo, o esa idea de que nadie entra y nadie sale, siempre tuvo en mi conciencia, en mi cabeza. En una ocasión tuve un sueño, comparto la idea del sueño. No estamos en los oníricos como lo hemos hecho en otro programa, pero comparto el sueño. Haciendo experimentos de parapsicología y estudiando todo este tipo de fenómenos, cosa que lo hemos visto cuando hicimos el curso de parapsicología de laboratorio, aquí en vivo también, una vez utilizamos la idea de la jaula de Faraday. La jaula de Faraday es un aparato construido de tal forma que no permite que, por ejemplo, comunicaciones inalámbricas, por ejemplo, se puedan establecer desde el interior de la jaula al exterior de la jaula. O sea que si tenemos dos celulares, uno fuera de la jaula y tenemos a un sujeto dentro de la jaula, no pueden haber comunicación entre los dos porque la jaula interfiere ese tipo de comunicaciones. Yo había expuesto dentro del temario del curso de parapsicología, como también en el curso personalizado y los cursos en grupos que hemos hecho, habíamos visto las distintas experiencias que se utilizaron en parapsicología laboratorio con respecto a la jaula de Faraday. Y una de las cosas que se utilizó la jaula de Faraday era para saber si realmente qué pasaba con la energía del ser humano cuando fallecía. Recuerden la ley de Einstein, o la teoría, o el segundo principio de Einstein de la conservación de la energía. Nada se gana, nada se pierde, todo se transforma. O sea, en el universo y en el multiverso no hay más ni menos energía, sino que hay procesos de transformación. Entonces, ¿qué pasa con esa energía o ese hálito de vida que tiene el ser humano cuando el ser humano fallece? O sea, ya no tiene más esa energía como para realmente seguir con este don que es la vida. Entonces, lo que hicieron los experimentadores es meter a un sujeto dentro de la jaula de Faraday, que estaba a punto de fallecer. Recuerden que nosotros sostenemos siempre que nuestro sistema nervioso circula por nuestro sistema nervioso impulsos eléctricos que son medibles por el electroencefalógrafo, el electrocardiógrafo, el electromiógrafo. Nosotros generamos electricidad. Y por donde se circula electricidad se generan campos magnéticos.
Pero si la persona fallece, esa bioelectricidad, eso que le da la condición de vida, abandonaría el cuerpo. ¿Qué pasa con esa energía? Porque el cuerpo comienza a degradarse con el tiempo. Entonces lo que hicieron los científicos es meter a una persona que realmente estaba a punto de fallecer. Y cuando los aparatos enchufados demuestran que realmente hay cese de las funciones cerebrales y respiratorias también del sujeto, entonces en ese momento el sujeto dentro de la jaula de Faraday comienzan a ver montones de chisporroteos. Comienza un chisporroteo tremendo. Luces azuladas, verdosas, de todos los colores, así chisporroteo, a que llega un momento que se apagan por completo. Entonces como que pensaron, especularon los científicos que tal vez esa energía que tenía la persona en su interior, en algún momento lo abandona y busca salir. Pero como la jaula de Faraday no permite que nada electromagnético salga o que pueda entrar, entonces esa energía comienza a rebotar y comienza a suceder todo esto. Entonces ahora voy a mi sueño. Partiendo con esta idea, un día me despierto con el siguiente sueño. Asociando la idea del chisporroteo de la jaula de Faraday con los rayos y centellas que un montón de veces tenemos en el cielo. Por supuesto que la física convencional explica por qué son rayos y centellas, que es toda una cuestión bastante interesante de estudiar siempre. Pero si estamos dentro de un domo o de una cúpula de cristal, que realmente nada puede entrar ni nada debe salir, ¿de dónde salen los rayos y centellas? Pero todo esto es un sueño, tal vez de todas esas almas o esos espíritus o esos cuerpos que han fallecido dentro de ese domo, dentro de nuestro planeta, que en algún momento, al salir y al estar ahí rebotando, generaban la idea de los rayos y las centellas. Es un sueño. No significa que ahora estoy revolucionando la física con todo esto, porque más de uno me va a catalogar, pero mirá lo que se le ocurrió esto. Fue un sueño. Tal vez muchas de las manifestaciones que tengamos así, rayos y centellas, sean justamente el rebote, como en la jaula de Faraday, de tantas personas que nuestro bendito planeta abandonan su cuerpo. Un sueño. Entonces fíjese cómo un montón de veces uno mira una película, uno mira una serie o lee un libro y dice, ¿esto tiene alguna correlación con lo que soñé, con lo que vengo estudiando o lo que un montón de veces los esoteristas y ocultistas de todos los tiempos postulan? De que nada entra ni nada sale. Algunos hasta postulaban la siguiente idea: solo podés entrar al domo cuando nacés y solo podés salir del domo si morís, pero a través de otro experimento nunca. Tal vez de ahí, de todas esas ideas, es donde comienzan a argumentar y a aferrarse a esa idea los famosos terraplanistas. Entonces comencemos a hablar un poquito de los terraplanistas. Pero fijémonos que vamos siempre a confluir en lo mismo. Porque la idea es que este espacio es elementos de inspiración que te provocan una transformación. Muchas personas tenían la idea del terraplanismo. Muchas personas pensaban de que había algo extraño. Hasta como que las agencias gubernamentales y los distintos conocimientos del ser humano habían sido modificados, manipulados para que nosotros pensáramos en la idea de un planeta esférico, achatado en los polos, pero que en realidad todo era plano. Entonces como que la idea es, siempre nos estuvieron engañando con el conocimiento. Puede ser algo por el estilo. A ver qué me dice Pete Peter. Pero fíjese que vamos al tema de la inspiración. Dice Aldo Ruiz Díaz, buenas noches. Un día platicamos con un médico del hospital que pasa con el alma del que muere. Y él nos comentaba que la persona al momento que fallece su cuerpo pierde cierto peso.
No recuerdo cuántos gramos y miligramos, pero sí sucede, pierde peso que no es el mismo estando vivo. Claro, sí. Se sostiene lo siguiente, no me acuerdo si eran 3 o 4 gramos, que decían que generalmente cuando la persona fallecía sucedía eso. Algunos lo asociaban, algunos médicos lo asociaban con la idea de la liberación de los esfínteres. La liberación de los esfínteres es que cuando la persona fallece, todos sus músculos se dilatan, todos sus músculos se relajan. Aunque los esfínteres, por ejemplo, los esfínteres anales funcionan al revés que la musculatura convencional. El esfínter anal, por ejemplo, se dilata cuando trabaja, mientras que cualquier músculo, cuando lo hacemos trabajar, se contrae. Funcionaba al revés. Entonces decía que en la liberación de los esfínteres, las personas que fallecen un montón de veces vuelcan sus desechos, tanto orina como materia fecal, como también todos los gases, al exterior. Entonces un montón de veces cuando no había material físico concreto como orina o materia fecal, se suponía que un montón de veces en la liberación de los esfínteres los gases hacían esa suerte de disminución del peso. Pero resulta que cuando se estudian tanto los líquidos, los sólidos como los gases dentro del cuerpo, prácticamente no demuestran ningún tipo de diferencia en el peso de las personas a cuando están afuera. ¿Por qué? Porque se dice que como tenemos todo un conjunto de sistema nervioso en nuestro interior que genera campos magnéticos, montones de veces los elementos que están adentro no pesan lo mismo a lo que pesarían afuera. Es más o menos como la gravedad de nuestro planeta y de la luna. Bueno, y es por eso que un montón de veces el bebé flota en ese líquido sinovial también en el interior de la mamá. Entonces se decía que un montón de veces algunos decían, claro, hay una diferencia de peso, porque también se lo han metido a las personas que estaban por fallecer en básculas, en balanza, para ver si había una modificación en su peso. Entonces muchos creían que realmente se daba ese acuso de diferencia de peso justamente por la liberación de los esfínteres. Pero lo que se sostiene es que realmente no habría ningún tipo de diferencia prácticamente. Y lo que se especula porque en realidad nunca podemos llegar a la verdad absoluta en todo esto, porque no tenemos las herramientas adecuadas tal vez como para medirlo, se argumentaba de que tal vez ese era el peso del alma, del espíritu o de esa bioelectricidad que circundaba todo el cuerpo humano. Así que tal vez ese espíritu o alma o cuerpo astral, si queremos verlo así, tal vez eso era lo que pesaba, esos 2, 3 o 4 gramos. Pero son ideas. Yo lo explico un montón de veces porque es algo que es digno de tomarlo como un tics, como para tratar de seguir profundizarlo y abrir toda una corriente de pensamiento. Que los que hacen tanatología, el estudio de la vida después de la muerte, por ejemplo, o cómo hacer los cuidados paliativos para poder acompañar a la persona que realmente está pasando por ese trance último de esta vida terrenal, es digno de entenderlo, de estudiarlo como para abrir todo un juego de conocimientos y que seguramente a algún lado positivo nos va a llevar o a algún lado constructivo al conocer más profundamente la naturaleza del ser humano. Bueno, pero la cuestión es que en el sueño yo decía, todas las almas que habían fallecido, todos los espíritus, los cuerpos, rebotaban esa energía y por eso se producían las descargas eléctricas y todo eso. Pero es un sueño nada más. No es una teoría revolucionaria y debo estar bastante tocado. Pero sí me inspiraba a pensar en eso. Y cuando salen, por ejemplo, las ideas del esoterismo, del ocultismo, que son más dadas a conocer, porque recuerden que el esoterismo significaba darle el conocimiento tradicionalmente a alguien que se lo merecía, o alguien que venía de una familia, o alguien que pasaba por distintas pruebas, pero no era un conocimiento que se le daba a cualquiera. Y de ahí venía que estaba el conocimiento exotérico, que es el que comúnmente conforma las instituciones de enseñanza y cosas así. Hay un conocimiento para algunos elegidos y hay un conocimiento para el común de la gente. Pero a medida que fuimos avanzando en los métodos de divulgación de la información, si bien hoy en día sabemos de que son conocimientos de esoterismo, ocultismo, de magia, de brujería, pero hoy en día básicamente todo el común de la gente está asimilando esos conocimientos.
Entonces ya no había grandes libros incunables, grandes libros apócrifos, grandes libros ocultos, sino que hoy en día es muy fácil acceder a la información y conocer todo este tipo de cosas. De ahí viene que montones de personas que realmente no les cerraban las ideas de lo que pasaba en nuestro bendito planeta y que pensaban que seguramente nos estuvieron mintiendo desde hace un buen tiempo atrás, comenzaron a tomar todos estos conocimientos y asociar la idea de que nada entra y nada sale. Si nada entra ni nada sale y nos hacemos la idea de una cúpula o de un domo, significa que el domo es como si agarramos un plato hondo o una hemisfera, una media pelota, la damos vuelta sobre una superficie plana. Si tenemos ese domo, significa que no es una esfera que envuelve, sino que es una hemisfera que está sobre una superficie plana. Entonces de ahí viene la idea de que nuestro planeta es plano. De ahí viene una de las grandes factores de la teoría del terraplanismo. Si bien tienen montones de argumentos para esgrimir con respecto a las ideas del terraplanismo y que vivimos en una tierra plana y no esférica. O sea, hay montones de ideas que son fascinantes, pero ahí es donde comienza el problema. Partiendo de la serie, partiendo del libro de Stephen King, partiendo de las ideas esotéricas de que nada entra y nada sale, y todo es el samsara, el rebotar continuo entre el ir y venir, y el nada se escapa de todo esto, es que muchos utilizaron ese tipo de argumentaciones o de ideas para transformar sus vidas. Porque cuando hablamos de elementos de inspiración que nos transforman nuestra vida, la transformación puede ser para cualquier lado. En la película o en la serie o en el historial que existe, por ejemplo, de Hannibal Lecter, ese médico, psiquiatra que se comía a las personas, que hacía antropofagia. Todo comienza cuando en la Primera o Segunda Guerra Mundial, creo que es la Segunda Guerra Mundial, unos soldados entran a su casa donde él estaba con su hermana menor y del hambre que tenían los soldados y no tenían con qué comer, lo que hacen es comerse, como caníbales, se comen a su hermana. Y de ahí ese elemento es lo que nos muestran en el argumento de la película y del personaje. De allí es donde él queda impresionado y tocado y comienza a adoptar la idea del comerse a aquellos que, por ejemplo, bastardeaban, mal utilizaban su cuerpo y su vida o no sabían rendirle los honores suficientes a su existencia. Entonces se terminaba comiendo a aquella persona que realmente no tenía razón de ser para con su cuerpo. O algo así sería más o menos el argumento. Pero fijémonos que estaríamos hablando acá, si bien es un argumento de una película, pero recordemos que muchos argumentos de películas son propios de la vida real. Y alguna vez la vida real supera muchísimo la ficción. Mañana saco un artículo, una entrevista que realizo con Vincent Bellious, creo que era el apellido, no me acuerdo ahora bien el apellido, que era uno de esos artículos que estoy sacando que investigan a las personas, a los asesinos seriales. Bueno, acá es un ex fiscal de Estados Unidos que estudió y llevó a enjuiciar a todo lo que era la familia Manson, con todos los crímenes que hicieron y todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos que montones de veces la realidad supera la ficción y que montones de veces vemos en situaciones reales cosas que montones de veces nos presentan los argumentos de las películas de Hollywood o de donde sea. La cuestión es que montones de veces la historia de los humanos puede estar tocado por elementos de inspiración y que los transforman. Pero esa transformación no necesariamente tiene que ser positiva, puede ser para cualquier lado. En el caso de los asesinos seriales, como por ejemplo de los argumentos de las películas o de estas historias, son elementos que lo tocan y que lo transforman para otro lado. Pero también hay muchos elementos que nos tocan y nos transforman para el lado de lo constructivo o lo positivo, o lo altruista. Entonces, cuando hablamos de elementos de inspiración, no necesariamente son positivos.
hay elementos de inspiración que lamentablemente caen en lo negativo. Bueno, pero es una cuestión así. El tema está que muchos terraplanistas han tomado, tal vez sin saberlo, tal vez impulsado por algo o deliberadamente, han tomado montones de argumentos, así, tomados de los pelos, agarrados con chinches o alfileres, y los han clavado en una pizarra o en un dataloide, para que vayan sumando pruebas o ideas con respecto a la que nuestra Tierra es plana. Entonces, lo que a mí siempre me gusta estudiar de todo este tipo de argumentos que son fascinantes. Es increíble el estudio que muchos que van y postulan y que van a la cabeza y hablan con conocimiento de causa y efecto, parecería, sobre todo este tipo de cosas. Es increíble los estudios que tienen y cómo están preparados para realmente contrarrestar cualquier tipo de argumento de conocimiento oficial. Parece como que hay un ataque continuo entre lo oficial y lo extraoficial. Sí, que nos han mentido, que nos han manipulado, que nos han tergiversado la realidad, que nos mostraron un mundo de ilusiones para controlarnos y manipularnos en todos los aspectos. Claro que hay mucho de eso. Pero eso no significa que también seamos de aferrarnos a cualquier tipo de argumento o idea para tratar de justificar aquella paranoia que montones de veces traemos. Por el hecho de que está como la persona que me dijo una vez, claro, yo no quiero saber más nada con... me lo dijo una vez, el último que me lo dijo fue un cordobés. Cuando le pregunto, pero ¿te casaste alguna vez? ¿Tuviste en pareja? Y dice, no, no quiero saber más nada con las mujeres. ¿Con qué te pasó? Y resulta que una lo había engañado con su mejor amigo. Y ya desde ahí erigió la idea de que todas las mujeres son iguales. Entonces no quiso saber más nada con ninguna mujer. ¿Cómo puede suceder al revés? La mujer que nosotros llamamos acá en Argentina solterona, tal vez tuvo una experiencia donde se comprometió mucho emocionalmente y después la defraudaron, entonces de ahí levantó la idea de que todos los hombres son iguales. Lo mismo que con los comerciantes, lo mismo con aquel que te atiende determinadas cosas, ¿viste? Cuando uno solamente tuvo una sola experiencia, muy nefasta o negativa, y de ahí se levantó la idea de que todo es igual. Eso es lo que llamamos en programación neurolingüística un cuantificador universal. Un cuantificador universal es cuando vos tomás una experiencia y ya crees que todo es igual. Es como si te imaginas que todas las puertas se abren de tal forma. No puede abrirse de otra forma, girando para el otro lado, corriendo una manija en otro sentido, o en otro sentido, o tocando un teclado. No, no, no. Para vos todas las puertas se abren así. Es como si haríamos eso. Entonces, claro, vas a una puerta. Bueno, hemos visto videos en YouTube, videos graciosos que le llamamos blooper, donde un montón de veces el ladrón que se encuentra con que la persona a la que iba a robar en una dependencia o en un local aprieta la alarma. Entonces se asusta y quiere salir por la puerta. Claro, por donde se sale comúnmente. Pero resulta que cuando él entró, la puerta se abría de esta forma y se cerraba hasta acá. Y él del susto quiere abrir la puerta para el otro lado. Y la empuja y la empuja y la empuja y no se puede abrir. Y le golpea esos blindes, esos a prueba de balas bien grueso, y empuja y no lo puede abrir. Y después entra una viejecita, una anciana, y empuja la puerta al revés. Un montón de veces los seres humanos funcionamos de esa forma. Creemos que todo el mundo se comporta de esta forma. Porque emocionalmente nos sentimos comprometidos, nos sentimos dolidos y levantamos la idea de que todo funciona así. Hay personas que han quedado traumatizadas, golpeadas, choqueadas, improntadas con determinado tipo de cosas, y de ahí en más nadie me cambia la idea. Pues lo mismo sucede con algunas paranoias en mayor o menor grado que algunas personas tienen diciendo nos engañaron con el 11 de septiembre, el 9/11. Nos engañaron con determinados ataques de falsa bandera. Nos engañaron con la religión, nos engañaron con la economía, nos engañaron con la pandemia, nos engañaron con todo eso, entonces todo es mentira. No significa que porque juntes dos o tres cosas o una, ya todo sea de la misma connotación o del mismo signo.
hay cosas que en mayor o en menor grado son así, y otras cosas son que uno lo interpreta así, o lo magnifica así, o que realmente son de todo lo contrario. Pero no por el hecho de que el verdulero de la esquina me cobró mal las papas, el kilo de papas, todos los verduleros son estafadores. No significa eso. Y tal vez simplemente se equivocó porque tenía un mal día. Pero las personas tenemos una tendencia así. Eso habla de nuestro grado de paranoia. Entonces de ahí se justifica mucho cuando, por ejemplo, después del asesinato de Kennedy, la CIA comenzó a hablar de los conspiranoicos, aquellos que encuentran conspiraciones, tramas ocultas, perjudiciales para el común de la gente, basada en información y desinformación. ¿Que pudo haber mucho de eso? Claro que sí. Estoy por entrevistar a uno que realmente estudió mucho el caso del asesinato de Kennedy y las supuestas tramas ocultas que había por detrás. Pero el hecho de que suceda en una ocasión algo así, no significa que en todas las ocasiones sea así. Con los terraplanistas sucede más o menos lo mismo. El hecho de que ya hayan tomado determinados argumentos y que según ellos pueden confirmarlo y refutar cualquier otra teoría, no significa que realmente sea todo así. Principalmente cuando estudiamos un poquito la estructura psíquica de los que van y postulan esa idea y la estructura psíquica de todos sus seguidores. Porque recordemos que estamos de nuevo en una estructura piramidal. Es el líder que va y habla y que postula una idea y todos los que lo siguen y lo acompañan. Es como que son la fuerza de choque. Nosotros estamos aquí para respaldar tu postura, independientemente de que nosotros sepamos bien los argumentos y tengamos el mismo nivel de conocimiento o cientificismo, entre comillas, que vos tenés. No importa, a mí me suena como que lo que decís es lógico. A mí me suena que lo que estás postulando es sincero, es verdadero. Pero te suena, te pusiste a investigarlo. ¿Tenés conocimiento empírico o científico como para tal? No, pero él sabe. No, parece que sabe. Es como cuando una alumna mía me dijo así, bien motivada, bien impulsada, bien intencionada, me dice, ¿cómo haces para ser tan buen terapeuta? Me dijo a mí. Y le digo yo, primero que estás cometiendo un error, le digo, yo te agradezco tu buena intención, pero ¿cómo sabes vos que yo soy buen terapeuta? Ah, por lo que yo hablo, por cómo me expreso, por cómo me demuestro, pero eso no significa que sea buen terapeuta. Significa que soy bueno para exponer determinadas ideas, para argumentar determinadas cosas, para mostrarme como tal. Pero eso no significa que yo sea buen terapeuta. O sea, porque mi idea cuál era? Mostrarle la falencia que podía tener en su razonamiento. Porque hoy en día tenemos montones de personas que siguen a líderes, entre comillas, porque le parece que está diciendo algo coherente, porque le parece que tiene la verdad, porque le parece que está diciendo mi verdad que yo no supe decir y él lo está diciendo. Pero eso no significa esto. Hoy en día vamos reconociendo cada vez más a personas que acompañaron, que postularon, que llevaron a la fama a determinados tipos de personas que después se descubrió que eran tremendos delincuentes en distintos aspectos de la vida. Pero el hecho de que nos parezca no significa que así sea. Es como cuando las organizaciones oficiales nos dan teóricamente un argumento, pero resulta que no nos quieren dar el verdadero argumento para que no se desate el caos por otro lado. Y después nos damos cuenta que nos estuvieron metiendo la mano en el bolsillo o quién sabe dónde. Entonces, aquí lo que postulamos, o lo que yo postulo, la idea es lo siguiente: independientemente de los argumentos que tengan los terraplanistas, que si estamos o no estamos metidos dentro del domo y que nada ni entra ni sale, podemos ver cuál es la actitud. Y la actitud se cae de maduro. La necesidad de creer, la necesidad de confrontar o la necesidad de hacer un tipo de movimiento a nivel colectivo, cuanto más grande mejor, para provocar otro tipo de desestabilizaciones o para provocar el rédito económico para cada uno. Porque si ustedes dicen, bueno, cosa que no lo van a conseguir nunca conmigo, que yo un montón de veces lo he dicho en este programa, yo estoy viendo dónde estoy. Y algunos dicen, me gustaría que vengas a México a charlar de esto, me gustaría... No, déjame, estoy tranquilo acá. Estoy tranquilo acá. Pero muchos de los que se mueven, supongamos que yo voy a postular sobre determinados temas.
Claro, para moverme yo necesito la estadía, necesito comer, necesito el viaje, necesito esto, necesito que me paguen los honorarios. Claro que se vuelve un buen negocio. Un buen negocio para el que está arriba de la pirámide. Fijémonos que de nuevo estamos con las mismas estructuras piramidales. Los que más ganan son los de arriba, en detrimento de todos los que están abajo, que son que los empujan. Entonces, cuando vemos estructura de nuevo piramidal, como en este caso, y que vaya que movilizar un montón de cosas, hasta que comenzaron a desaparecer de la plana, entonces nos damos cuenta de que hay gato encerrado. Entonces, independientemente de todos los argumentos, resulta que un montón de veces nadie se pone a estudiar el argumento que la otra persona menciona. Yo como mago o ilusionista, que saben que siempre yo lo comento, el de la paloma, el del conejo, el de las cartas, el de las monedas, puedo crear una ilusión donde realmente a la persona le parece real, que es lo que nosotros llamamos en el ilusionismo detener el mecanismo de raciocinio de la persona, para que se deje llevar por la fantasía, la imaginación y todo eso. Entonces le mostramos algo donde a la persona le parece que lógicamente va a suceder tal cosa y sucedió otra. Entonces eso es provocar una ilusión. Y parece real. Pero el hecho de que parezca real no significa que lo sea. Es como lo que se hace bueno, lo que sucedió, por ejemplo, con Orson Welles, creo que fue, o no me acuerdo quién específicamente, cuando comenzó el tema de la propaganda de la película La Guerra de los Mundos. En su época comenzó a levantar tal forma de hacer el marketing y la propaganda que las personas realmente comenzaban a pensar de que realmente eran invadidos por los extraterrestres y que se venía el fin del mundo. Y resulta que simplemente tuvo que después gastar mucho dinero para decir que era solamente una propaganda de una película que se iba a estrenar. O sea, la idea de la convicción que cada uno siente en su interior depende de cosas muy particulares de cada uno, pero no significa que así realmente sea. Entonces montones de terraplanistas se basan en los argumentos de historias, películas, series televisivas, esoterismo u ocultismo, para juntar todo eso y sabiendo que el común de la gente siempre está descreyendo de los organismos oficiales, convencionales u ortodoxos. Que sí, hay mucho para creer, pero no significa que por eso vamos a creer en cada cosa que se les ocurra. Aparte, montones de veces, nunca pueden demostrar algo y confrontarlo con alguien que esté dentro de su nivel de conocimiento. Es como si alguien me viene a hablar a mí de determinado tipo de tema y yo por el hecho de estar siempre con estos temas, estoy más ágil, estoy más despierto, conozco más que la otra persona. Entonces la otra persona es como que no está al mismo nivel para confrontar determinados conocimientos. Es por eso que yo siempre le digo a mis alumnos, prepárate siempre como para imaginarte que delante tuyo tenés a un profesor que sabe muchísimo más que vos. Por más que sea, vos decís, pero es un consultante simple, que viene de una zona rural, que no conoce nada de este tipo de cosas, supongamos. Sí, pero vos siempre preparate como para realmente pensar de que ahí viene alguien encubierto, ahí de nuevo está la paranoia, y que te vas a tener que esforzar lo suficiente como para superar a cualquiera que sea un profesor. Siempre, por eso yo le digo a mis nenas principalmente y a mi esposa, que también cumple roles estudiantiles montones de veces, le digo, yo rindo examen todos los días, todos los días. Entonces vos tenés que imaginarte que cada vez que te dicen va a haber una prueba, va a haber un examen, si lo único que tenés que hacer es demostrar lo que sabes, lo que has ido aprendiendo hasta ese momento. Nadie somete a prueba un montón de veces las cosas que otros postulan. Entonces son dos cosas distintas. Volviendo a la idea del terraplanismo, muy pocas veces se han podido enfrentar con personas que pueden mostrarle empíricamente o científicamente, con fundamentos, la idea errada que tienen. El común de la gente tiende a seguir. Entonces, todo es conspirativo. ¿Que hay mucho de eso? Claro que sí. Pero no significa que tengamos que creer en cada cosa. Y de ahí entran, cosa que vamos a entrar un montón de veces en este programa,
montones de otro tipo de nuevas religiones que van apareciendo cada vez más, pintadas de otro tipo de temática. Entonces, Corolario hasta acá. Sí, la idea de el domo, la idea de que nada entra y nada sale, este, por lo menos a mí me llevó a pensar o me llevó a investigar hasta qué punto puede existir todo eso. Y siempre nos vamos a encontrar argumentos desde la filosofía, desde el ocultismo, desde lo científico, lo empírico, como para pensar que realmente hay algo así o no. Pero es todo un tema. Cuando yo decía, por ejemplo, vayan a la entrevista que hice con Michio Kaku, con la estructura psíquica profunda de Michio Kaku, él comenzó a inspirarse para comenzar a estudiar todo este tipo de cosas, de la física teórica y todo este tipo de conocimiento, inspirado en la película, por ejemplo, de Godzilla, que él había visto cuando era chico, cuando era niño. Entonces él comenzó a vislumbrar que en esa ciencia ficción había mucho más de ciencia que de ficción para poder llevar y hacerlo lo más creíble posible al tema. Hoy en día, las películas que tenemos, por ejemplo, de Hollywood y los libros, es más fascinante, como yo siempre le digo a muchas personas, es más fascinante contar la verdad, bosquejar la verdad y mostrar la verdad que hacer la ficción. Porque es más fascinante ver hasta qué punto podemos llegar con el conocimiento o el fundamento, y después sí, podemos dejar libertad a toda la fantasía. Entonces Michio Kaku demostraba que, por ejemplo, con la película de Godzilla, él se inspiró para comenzar con todo ese tipo de conocimientos y estudiar todo lo que estudió. Ahí tenemos un elemento de inspiración que lo llevó para torcer o dirigir su vida hacia determinado terreno. Entonces, con el terraplanismo o con el domo, nos damos cuenta de lo siguiente, que podemos seguir estudiando, podemos seguir profundizando en la idea de todo esto. Y que podemos encontrar argumentos en contra o en pro hacia todo esto. Y eso es lo más interesante de todo esto, porque tal vez no encontremos nunca la verdadera realidad en todo esto. Si bien alguno debe estar postulando por ahí, la verdad la tenés en tu interior. Puede ser, puede ser. Pero un montón de veces no nos conforma todo esto. Entonces la idea es seguir investigando. Y dentro de lo que es el trabajo constante de seguir investigando, nos vamos desarrollando. Y por sobre todo nos vamos llenando de cultura, de conocimiento, vamos desarrollando nuestros recursos internos, nuestro intelecto, vamos evolucionando. El hecho de cada vez sentirnos impulsados para mejorar todas nuestras herramientas. Entonces eso era lo que quería compartir. La idea de que como elemento de inspiración, el que estamos bajo el domo, el que no somos tan libres, el que nos están continuamente manteniendo ahí, sujetados, es todo un tema planteado desde la filosofía, desde la espiritualidad, desde la religión, del esoterismo, del ocultismo y hasta de la física. Entonces, ¿y por qué? Un montón de veces se sostuvo la idea de que estamos en un mundo plano y no en un mundo esférico. Entonces, siempre yo juego al contraejemplo. En el contraejemplo, que es algo que un montón de veces hacemos en terapia, cuando la persona dice, nadie me quiere, entonces preguntarle a la persona, ¿alguien alguna vez te quiso? Es buscar el contraejemplo. Es como si la persona dice también, cuando veo una cucaracha siento pánico o terror. Y la pregunta sería, ¿alguna vez viste una cucaracha donde no hayas sentido ese pánico o ese terror? Siempre tenemos contraejemplo. Cuando me sucede esto, siento palpitaciones en el corazón. Muy bien. ¿Y alguna vez hubo un momento donde no sentiste esa palpitación ante esta situación? Sí, cuando sucedió tal cosa. Siempre tenemos algún contraejemplo. Y ese es un factor terapéutico muy fuerte. Nos sucede, por ejemplo, en el tratado de las alergias. Saben que determinados alergenos, determinados estímulos, provocan determinadas reacciones alérgicas, de las que se te ocurre. Y alguna vez se le preguntaba a una persona, ¿pero hubo alguna vez donde estuviste expuesta a ese alergeno?
hacia ese estímulo y no te provocó la reacción alérgica, sí, en una ocasión tal. Entonces tenés el contraejemplo. Cuando tenés el contraejemplo, podés enseñarle a la estructura psíquica profunda de la persona cómo tomar ese contraejemplo para siempre reaccionar de esa forma, que es lo que llamamos en programación neurolingüística copia de modelo o copiar la estrategia, porque es como que hay todo un conjunto de activación de procesos psicológicos que nos llevan a provocar una determinada reacción. Pero cuando nos damos cuenta cuáles son los procesos donde no se provoca la reacción, podemos imitarlos. El contraejemplo es fabuloso. Entonces, cuando me postulaban una vez una persona que estaba bastante traumatizada con la idea del terraplanismo, me da sus argumentos por el cual creer en la idea de la Tierra plana. Entonces voy al contraejemplo y le digo, ¿y por qué pensás que siempre nos han dicho que la Tierra era esférica y que no somos el centro del universo? ¿Por qué pensás que nos hicieron pensar siempre eso? ¿Cuál era el objetivo? Y el argumento estuvo muy bueno. El argumento estuvo muy bueno, pero independientemente de que sea real o no. Entonces ella me postulaba lo siguiente. Lo que pasa es que al pensar de que somos un punto más en el universo, significa que realmente somos muy poca cosa. Significa que somos un puntito nada más. Y que todo lo demás es tan grande que realmente nosotros no podemos controlarlo. Es para reducirnos en cuanto a nuestro potencial. Está bueno el argumento. Es como decir que nuestro planeta es un puntito en semejante universo. Entonces no sos lo mejor que crees que sos. Y en este bendito planeta, con toda su cantidad de habitantes y todo su territorio, vos sos un puntito muy chiquitito. Entonces, como tal, no sos superior a nada, sino que hay muchas cosas que son muy superiores a vos. Está buena la idea, pero recordemos las ideas del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico nos decía que cuando nosotros queremos controlar algo, lo primero que tenemos que hacer es delimitar bien el círculo. ¿Qué significa eso? Si yo quiero controlar toda mi vida, tal vez todo lo que conlleve mi vida sea tan vasto, tan inmenso, que yo en estos momentos no lo puedo controlar. Pero sí puedo controlar, por ejemplo, mi economía, esa área o ese círculo, mi funcionamiento estratégico dentro de mi casa, mi trabajo, mi deporte, mi estudio. Entonces yo delimito el círculo hacia un área determinada: estudio, trabajo, economía, salud. Entonces cuanto más chico es el círculo, yo lo puedo controlar mejor. Y cuando controlo ese círculo, tal vez después quiera ampliarlo a otros círculos o comenzar a trabajar con los otros. Entonces voy ganando en empoderamiento. El argumento de que somos muy chicos en nuestro universo y por eso nos hicieron creer de que la Tierra era esférica pero siempre fue plana, carece de este principio del pensamiento sistémico. Todo depende de lo que nosotros querramos controlar. Entonces, donde nosotros delimitemos nuestro círculo, nosotros somos nuestros dioses y nuestros gobernantes, nuestros dominadores de nuestro círculo. Y así vamos ganando empoderamiento. La idea de que porque el universo es grande y yo soy chico, no me tiene por qué quitar la idea del empoderamiento, mientras yo, para lo que me resulte útil, tengo la capacidad y los recursos suficientes para controlarlo. Todo depende del área que quiera abarcar o el círculo que delimite. Entonces, la idea de que somos un puntito en el universo no es lo suficiente para quitarnos la vitalidad, la fuerza o el empoderamiento. Entonces, tal vez estemos metidos bajo un domo en cuanto a lo que es la idea metafórica de que hasta determinados límites podés, más allá no podés. Pero siempre y cuando, como yo siempre digo, cuando funcionamos como sistema. Pero cuando funcionamos como individuo, ahí nos damos cuenta que el poder siempre lo tenemos nosotros. Es cuestión de practicarlo. Lo que vamos a ir haciendo en este programa es tratar de someter a prueba todas estas ideas e ir compartiendo ideas para ver si realmente nos pueden provocar algo, una transformación, un cambio de alguna perspectiva en nuestra existencia. Hasta mañana, nos vemos.